Yo titulé a este mensaje La Tierra Intermedia, porque es ese sitio donde vamos inmediatamente después del llamado de Dios. Es ese tiempo donde muchos se dan por vencidos, diferente al borde de la bendición, el otro mensaje que hablaba de todos cuando llegan a un lugar y acampan de este lado sin pasar a lo que Dios tiene. Ahora hablo de los que tienen llamado. Cuando Dios te llama, Dios se empecina contigo y Él te va a procesar, aun cuando en el medio haya una negación, como fue la del apóstol Pedro. Yo no creo, porque me han escuchado predicar, yo no creo en que uno es salvo, siempre salvo y uno puede hacer lo que quiera. Yo creo en cuidar la salvación con temor y temblor. Pero lo que estoy diciendo hablo de llamados. Cuando Dios te llama, cuando dice hay una llama, una pasión que arde en mí. Hoy nos contaba recién Héctor que él era dueño, tenía un taller mecánico, pero había una llama que ardía en él. Y cuando estos gringos o de otros países iban a filmar a ver cómo vivía el miembro o el integrante de la iglesia donde se suponía que había un toque de Dios, él decía: no tengo nada para mostrar, soy simplemente un mecánico que encima me considero pobre. Pero ahí había una llama que ardía, que ellos podían divisar, que podían ver, y que esa llama estaba en él. Esa llama lo llevó por las naciones meses más tarde o años más tarde. Esa llama lo paró ante una multitud y él pensaba que solo podía arreglar los automóviles, pero había una llama que se encendió. ¿Qué significa esto? Que Dios usa mecánicos, ingenieros, veterinarios, gente que dice: pero mire que yo no me dedico a ser pastor, yo tengo un trabajo, pintores, constructores, gente que fríe papas fritas, gente que friega y tiene que limpiar la suciedad en una casa de familia porque dignamente así se gana la vida. Dios se empecina contigo y no importa si estás juntando granos, si estás juntando comida como Gedeón, si estás cuidando ovejas como David. Dios dice: yo no te dejo hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. Eres mi propiedad, y Dios se empecina con eso. ¿Están de acuerdo en eso? Dígame amén. Ahora, Moisés fue tocado, présteme atención, porque hay una revelación que quiero transmitirles. Moisés fue tocado mientras servía en Egipto para el faraón. Y él siente que, wow, yo estoy aquí para liberar a mis hermanos judíos, siendo un faraón, teniendo toda la cultura egipcia, criado en los mejores colegios, en el Harvard de Egipto de la época. Él siente que tiene un llamado que es liberar al pueblo cautivo. Y Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 11:25. Escogiendo Moisés ser maltratado con el pueblo de Dios, él lo escogió en lugar de gozar los deleites temporales del pecado de Egipto, teniendo por mayor riqueza ser vituperado con Cristo que los tesoros de los egipcios, porque él tenía la mirada en el galardón. Esto simboliza lo que estaba diciendo recién. Cuando Dios nos pone una llama, no importa lo que tengas que hacer en el proceso, la llama es lo que te mantiene. Y cuando uno sabe que Dios lo llamó, uno hace frente a cualquier cosa, aunque esa cualquier cosa sea a los ojos humanos inferior a lo que yo estoy haciendo ahora. Porque Moisés renuncia a ser un faraón. Uno lo ve como algo épico, majestuoso, histórico, pero él tenía que renunciar a estar en los mejores colegios, tener sirvientes. Moisés no sabía lo que era abrir el picaporte de una puerta, porque cuando él hacía así, corrían 3 sirvientes y le abrían: por aquí, Señor. Moisés no hacía fila para comer. Moisés nunca lo iban a ver con la charola así, haciendo la fila para ver si le dan el menú. Moisés no hacía fila para pagar impuestos. Moisés no tenía complicaciones en el tránsito. Moisés viajaría hoy en un helicóptero presidencial. Tendría custodia todo el tiempo. Nunca esperaría a nadie y siempre tendría los asientos VIP en cualquier sitio. Y él tiene que renunciar a eso porque sabe que tiene un llamado. Y cuando el llamado empieza a arder en él o en uno, eso no te deja en paz. Vive con eso, es lo primero que piensas cada mañana y lo último es cada noche antes de irte a dormir. Es una llama que te empieza a quemar. Eso le empieza a pasar a Moisés. El problema es que él asumió que a partir de que recibía el llamado, ya empezaba su ministerio. Y olvidó que siempre hay una tierra intermedia. Ese es el gran problema. El gran problema de muchos que fracasan es porque reciben el llamado y
y quieren evitar el tiempo de la carpintería y hacer del establo al Jordán sin escalas. Pero no llegas a servir a Dios si no pasas por el taller mecánico primero. No eres David sin pasar por Goliat primero. Aun cuando Samuel haya derramado un cuerno de aceite sobre ti, hay un proceso que no lo puedes evitar. Es la universidad del ministerio, la tierra intermedia que a muchos les llega con color del desierto. A muchos les llega como un sitio descampado, como un páramo desolador, donde no sientes la voz de Dios. Y dices, pero si Dios me llamó, si había una llama en mí, ¿por qué ya Dios no me habla como antes? Esta es una palabra para los que dicen, ¿sabe? Yo siento que estoy en una meseta espiritual. Yo antes era de soñar, de ver visiones y de pronto parece que desde que vino el manto sobre mí y Dios me llamó, es como que entré en una etapa de quietud y estoy considerando seriamente si acaso no me equivoqué. ¿Qué tal si a lo mejor me pareció que Dios me llamó, pero Dios no me llamó? ¿Cómo estoy diciendo y cómo me atrevo a decir que Moisés cometió el error de pensar que inmediatamente con su llamado ya empezaba el ministerio? No lo dice el viejo pacto, pero sí hay una luz en el libro de Hechos, capítulo 7, 24, donde dice que Moisés, hiriendo al egipcio, oigan lo que les voy a decir, pensaba que sus hermanos iban a comprender que Dios les iba a dar libertad por mano suya. La historia, para los que no la conocen, Moisés tiene una pasión. Sí, Dios me llamó para ser el libertador. Siente el llamado y quiere hacer algo y se desespera. Y como no encuentra cómo hacer, un día piensa, y bueno, tendré que empezar, qué sé yo. Y cree que va a libertar a los egipcios, a los palazos. Va a libertar, a los israelitas a los palazos contra los egipcios. Así que ve un egipcio que está maltratando a un hermano judío. Saca un palo y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Y lo empieza a palazo. Le sale el mexicano de adentro o el argentino. Che, ¿qué te pasa, papá? Y lo empieza a matar a palazo al egipcio. Y todos quedan diciendo, ¡oh! Porque aunque estaba haciendo algo con una buena intención, no era el estilo de Dios, no era la forma, no era el tiempo, no era el momento. Y la Biblia lo declara en Hechos. Moisés pensaba que lo iban a comprender, que lo iban a tener como un héroe, porque suponía que todo el mundo ya lo tenía a él como un libertador. Pero el único que se veía como libertador era él. Los demás lo veían como un delincuente y por consecuencia como un prófugo de la justicia. Y tuvo que irse 40 años al desierto. Dios dijo, a este lo tengo que procesar, porque si lo mando así a pastorear, me va a palear las ovejas. Y entonces lo manda al desierto a que Dios lo procese. Y ahí él tiene una depresión porque él no estaba preparado para la tierra intermedia. Él estaba listo para empezar ya. ¿A qué otro egipcio hay que matar? Era Rambo. Él quería matar a alguien. Y liberarlo, no sé, porque ustedes dicen, pero ¿será que él pensaba eso? Sí, él fue criado bajo los pies de los egipcios. A un egipcio como a un espartano, una de las primeras cosas que se les enseña es a pelear, a ser guerrero. Los egipcios no eran muy diplomáticos según la historia. Los egipcios conquistaban tierras como los romanos, los sirios, los persas, a fuerza de espada, a fuerza de conquista, a fuerza de violar a las mujeres, raptar a los niños y tomar el territorio y esclavizar a los ciudadanos. Así que Moisés tiene esa cultura. Moisés piensa, si voy a libertarlo, será a fuerza de espada, será juntando un ejército. Y Dios dice, no me estás entendiendo. Sí tienes el llamado, pero te falta la tierra intermedia. Te falta el proceso del carácter. Te falta que yo transforme tu vida, que transforme tu manera de ser. Aunque sí tienes la llama, todavía te falta la universidad divina y lo manda a la tierra intermedia. La tierra intermedia es lo que nos prepara para tomar el desafío en el tiempo justo. La llama está, pero Dios dice, déjate que te procese. Es la tierra intermedia, porque de otro modo vas a estar apaleando ovejas. De otro modo vas a estar haciendo con toda la pasión cosas que no las puedes hacer si ese segundo manto no cae del cielo. Si me vieres, le dijo Elías a Eliseo. ¿Recuerdan ese mensaje, sí o no? Si me vieres. Ahora Moisés entra en ese periodo de desierto por 40 años. Esos que están estancados
en una situación por debajo de sus habilidades. Y lo que están haciendo es inferior a lo que ellos creen que Dios tiene en mente para ellos. Y ahí estás, como decía Héctor, estás arreglando el automóvil de otro, y entre la grasa de los motores y los carburadores dice: no puede ser que Dios tenga algo para mí. No es aquí donde Dios elige a la gente. Hablo a las mujeres que están criando hijos, y allí en el fregadero, mientras lavan las ollas o los platos de la nueva comida que has hecho, que nadie te agradeció y dan por sentado de que esa comida se hace sola, tú te preguntas: ¿y Dios hará algo conmigo? Nunca seré de esas profetas que recorren los países y tengan algo de Dios para decir, porque estoy criando estos críos, estos 14 hijos, estos 3 niños, estos 2 o este 1 que vale por 16, lo que sea. Pero te empiezas a preguntar, ¿sabes? Siento que Dios me abandonó, me olvidó en un estante. Creo que Moisés pensaba eso. Creo que Dios me olvidó en un estante. Y lo peor de todo, ¿saben qué era lo que operaba en contra? Que él se sentía culpable que había matado a un egipcio. No hay peor cosa que recibir un llamado, salir creyendo en ese llamado, equivocarte. Dice: nunca más. Por eso yo siempre les cuento, cuando fui a predicar a Chile la primera vez, y cuento la anécdota de que mi único mensaje era Noemí. Noemí 1, Noemí 2, Noemí 3, la venganza de Noemí, Noemí ataca de nuevo. Noemí era mi único mensaje en el libro de Ruth. Y el primer predicador sale y empieza a orar por los enfermos. Y dice: tráigame los enfermos. Ni oró, ni predicó. Tráigame los enfermos, ahora. Y se paraba un paralítico. Y el otro decía: veo. Y los chilenos, o sea, y acá algunos son así como los argentinos, escandalosos. El chileno decía: pues estoy viendo la palabra de Dios. Dios me está sanando ahora. Y gritaban, y era un escándalo. Y él oraba y oraba y se sanaba. Y yo estaba detrás de un cortinado azul diciendo: estoy fregado porque yo tengo solo Noemí. Yo pasé buenas. Gracias a Dios, un púlpito gigantesco de madera apenas se me vio la cabecita. Y prediqué Noemí. Quisiera decirle ahí la gloria de Dios cayó. No pasó nada. Porque yo cerré el grifo de la unción. Yo tenía la palabra nada menos, pero la subestimé. Y entonces ese día fue una de las tantas prédicas más que todo el mundo olvidó. Un mensaje totalmente olvidable. Ni recuerdo lo que prediqué, me puse nervioso y solo me quería ir. Fue como una pausa lo mío, como un break. Y luego siguió la unción. Y entonces le dije a Diana: nunca más. Cruzamos la cordillera, llegué a casa, arrojé la Biblia sobre la cama y dije: nunca más. ¿A quién quiero engañar? Yo soy diseñador gráfico y dibujante. No soy predicador, no sirvo, no funciona este negocio para mí. Lo que no sabía era que Dios me acababa de meter en la tierra intermedia. La tierra intermedia del proceso, donde no importa quién predique antes o quién predique después, Dios te llamó o no te llamó. Aun cuando a veces se nos cruza por la cabeza: ¿y si lo perdí? Si metí la pata, como estoy seguro que se le habrá cruzado en más de una ocasión al querido Moisés. ¿Y si acaso me equivoqué y por eso Dios nunca me va a llamar nunca más? Pero de pronto algo ocurre en esa tierra intermedia. La Biblia dice, Salmo 65, 4: bienaventurado el que tú escojas y atraigas a ti para que habite en tus atrios. Bienaventurado aquel que tú escojas y atraigas a ti. Lo que estaba haciendo Dios era atraer a Moisés cada vez más cerca de él. Cada vez más cerca de él. Y entonces la zarza un día hace y empieza a arder. Un arbusto vil. Algo que no debería arder. Una zarza en el desierto es como que en Miami se enciende una palmera. Las zarzas están allí, son esas que ustedes a veces ven en las películas del Far West, que parecen como unos matorrales, algo así similares, que vuela con el viento. De repente, la zarza arde. Moisés espera cualquier cosa menos que una zarza esté ardiendo. No por lo sobrenatural del milagro en sí, sino porque esto es un desierto y en la tierra intermedia uno no espera milagros. Tú dices, la zarza no arde en el fregadero de mi cocina. La zarza no arde en la enfermería mientras que yo tengo que cambiar la ropa sucia a los enfermos o tengo que cambiar las sábanas. No me digas, pastor, que la zarza también arde allí. Ese no es un lugar santo.
El lugar santo es aquí, por eso me desespero por venir los domingos. El lugar santo no es el lunes en la sala de terapia intensiva. El lugar santo seguramente no es mi camioneta vieja llena de pintura. Allí no es el lugar santo. De allí yo trabajo hasta que Dios me levante. De allí yo me gano la vida. Ese no es el lugar santo. Pero Dios le va a enseñar que ese sí es lugar santo. Se enciende la zarza. Y Moisés, que además de ser egipcio, era judío, sabía lo que hacer ante la presencia del Señor. Un judío lo primero que hace es reverencia, descalzarse. Él no lo hace. Él cree que es cualquier cosa menos algo santo. Porque las cosas santas, señores, no arden en el desierto. Él cree eso. Y Dios le dice: quítate la sandalia de tus pies, porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. Y Moisés tiembla y se da cuenta que está ante Dios. Y ahí Dios le da directivas: ve y dile al faraón, libera a mi pueblo. Pero la zarza arde ahí. Resulta, señores, que el desierto también es santo. Resulta que nos venimos a enterar que la tierra intermedia también es santa. Nos venimos a enterar que aunque estés bailando con la más fea, es el lugar, uno de los lugares más santos del que jamás vas a atravesar en toda tu vida. Ese lugar donde tú estás, ese colegio donde estudias, ese sitio donde trabajas y transpiras y sudas por cobrar y a veces no te pagan, ese lugar donde se te quema la comida, un día, dice el Señor, mi zarza va a arder ahí. No me esperes solo el domingo, porque voy a sorprenderte en el baño, voy a sorprenderte en la habitación, voy a sorprenderte en el automóvil y te diré: esta tierra también ha sido permitida y elegida por mí para procesarte. ¿Cuántos creen esto? Díganme amén. ¡Wow! Voy a terminar con esto. Moisés, ahora sí, va y emprende su ministerio. La historia es conocida. Va al faraón, endurece Dios el corazón de faraón porque todavía tenía que procesar a Moisés, porque esta sería la iglesia más numerosa que jamás estuvo sobre la faz del planeta Tierra. Y había que tener mucha sabiduría para manejar una iglesia tan grande. Manejar 3.000, 4.000 demanda sabiduría. Imagino lo que es manejar millones, 4 o 5 millones de gentes. Una mala decisión lo lleva todo al caos. Dios tenía que procesar muy bien a ese hombre. Y encima Moisés seguía siendo tartamudo. Nunca Dios le sanó la tartamudez. Ve, porque tú dirás: Señor, es que yo soy torpe de lengua. Y Dios le dijo: te pongo un traductor. ¿No te suena ortopédico ese Dios? Como que Dios diga: tengo una pierna más corta, te regalo un zapato con suela ancha. ¿Pero por qué no me la sana? Dios le puso al lado a Aarón. Aarón, como dijo un predicador, era el pan frío. Era Aarón, si ustedes ven la vida de Aarón, nada que ver con Moisés, pero ahí estaba. Y Moisés a veces le agarraba porque tenía carácter. Lo demostró cuando agarró a palo a un egipcio. Y Dios dijo: si le sano la lengua a Moisés, me va a estar maldiciendo el pueblo todos los días. De hecho, que un día, al final de la historia, agarró a palazo una piedra. Lo tenían loco. ¿Saben? Yo a veces me vuelvo loco. Imagínense 4 o 5 millones de judíos. Dijo: si le sano la lengua, me va a maldecir el pueblo. Así que le puso un traductor. Y cuando Moisés bajaba del monte y los veía adorando un becerro de oro, decía: Y Aarón decía: muchachos, el pastor está enojado. Era el traductor el que decía las palabras que él... Se le pegaban los platinos a Moisés. Se le pegaban los platinos, pero porque Dios todavía... Aún así, Dios lo siguió procesando. Y lo procesa. Pero ahora Moisés está listo. Y se pone a pastorear. Pero todavía le falta la segunda tierra intermedia. Esto va para alguien antes de orar. La segunda tierra intermedia es la que llega cuando ya está sirviendo al Señor. Pero el servicio ocupa la búsqueda que antes tenías de Él. Les diré lo siguiente. Si el enemigo no puede detenerte ahora, que estás esperando que Dios te use, entonces tratará de detenerte cuando ya Dios te está usando. Creerá
que porque ahora estás sirviendo a Dios, Él te hará creer que tienes que servir y servir y servir y servir, tratando de compensar a Dios el tiempo que estuviste en la tierra intermedia. Entonces sirves y sirves y sirves y ya dejas de buscar a Dios. Los que caen en pecado, los que por 15 minutos de pasión hormonal arrojan un ministerio por la borda con una mujer que no es su esposa, lo hacen porque estaban sirviendo mucho a Dios y ya no oraban. Moisés ahora lo único que quiere es servir y hacer de todo. Esperó 40 años. Si yo espero 40 años un ministerio, adivinen lo que haré. Serviré todo lo que pueda. Pero hay gente aquí que ya está sirviendo. Le hablo a ujieres, músicos, coro, seguridad, voluntarios, pastores. Los que estamos sirviendo a Dios, recordemos que cuando el servicio empieza a ocupar la parte de la búsqueda que teníamos cuando aún esperábamos la zarza, entonces estamos tan fritos como si nunca hubiésemos comenzado. Moisés saca al pueblo de la esclavitud, la tiene allí en el desierto y llega un momento en que el ministerio lo subyuga tanto y tienen que hacer tanto y trabajar tanto que ya no ora, ya no busca a Dios y va perdiéndose la comunión con el Padre. Y aquel llamado que debió acercarlo, hoy lo está alejando. ¿Cuántos pastores conocemos nosotros que dicen, ora por mí porque tengo una úlcera, porque me dividieron la iglesia, porque tengo la hermanita fulana, aquel con lengua de víbora, el otro rebelde, aquel incrédulo, y están enfermos? Y yo les digo, ¿y estás buscando la unción y la presencia de Dios? ¿Qué unción ni presencia de Dios? El día que paro se me cae todo. Estoy trabajando y trabajando y trabajando. Y si el diablo no te puede detener y hacerte creer que Dios te olvidó en la tierra intermedia, entonces te sobreactiva y te da mucho trabajo. Gente que dice, no puedo más, mi agenda me explotó. Dios me usa y me usa y me usa y me usa. Y lo que hace Satanás es llenarte la agenda para que ya no busques. No tengas la misma intensidad de búsqueda del Espíritu Santo. Y Moisés se para y él solito quiere pastorear 5 millones de gente. Dice, yo esperé 40 años esta oportunidad, señores. Así que yo soy el pastor y cualquier problema me lo traen a mí. Y un día, el suegro de Moisés, Jetro, le da cátedra de cómo se debe pastorear una iglesia. Por lo menos a mí me la dio y me dio resultado. Un día Jetro, el suegro, le dice, vení. Yerno, vení. Era Moisés, pero era yerno. Vení, hijo. Y le dice, cuando Moisés se sentó a juzgar el pueblo estaba delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Y aún así no terminaba. Eran 5 millones de personas para aconsejar. Todos querían estar con el pastor. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía, le dijo, ¿qué haces? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti. Desde la mañana hasta la noche. Éxodo 18:3 estoy leyendo. ¿Qué haces? Y Moisés dijo, es que el pueblo viene a mí para consultar a Jehová. No lo dice Moisés, pero lo agrego. 40 años esperé este ministerio. No me quites el sueño del pibe. No me quites el sueño de mi vida. Quiero ser pastor. Y entonces le dice, Jetro, yo entiendo que vengan a ti, pero no estás bien lo que haces. Vas a acabar agotándote del todo, porque el trabajo es muy pesado para ti. No lo puedes hacer solo. Escoge varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. En otras palabras, que sepan compartir, que no tengan egoísmo en el ministerio. Y ponlo sobre el pueblo. Por millares, de centenas, de 50, de 10. Y si hay un asunto grave que ellos no puedan resolver, te lo traen a ti. Pero deja que ellos se arreglen con los asuntos pequeños, que son los que te desgastan, los que te drenan la unción, y así alivias la carga. Le está diciendo, tú eres el pastor, Moisés. Dios te eligió y la zarza ardió delante de ti porque tú tienes intimidad con Dios. Ese es el secreto. Si pierdes eso, perdemos la fórmula de la Coca-Cola. Si tú pierdes el secreto, pastor, porque vas a atender a todo el mundo, y estás agotado y los domingos en vez de traer un fresco, esto dice Jehová, refritas un mensaje viejo o le robas el mensaje a otro, nos arruinas a todos. Enfócate, Moisés, en buscar la presencia de Dios. Esa es tu prioridad. Eso hace crecer la iglesia.
Tú enfócate en tener la presencia de Dios, Moisés, le dijo el suegro. ¿O por qué crees que la zarza te ardió ahí? Porque Dios vio tu capacidad de trabajo. Si no trabajaba 40 años cuidando ovejas. No fue por tu trabajo que Dios te eligió, sino por tu búsqueda de su rostro. Y ahora que Dios te usa, Ujier, ¿estás orando? Y ahora que Dios te puso a cantar en el coro, ¿cómo son tus semanas? ¿Oras? Como cuando decías, Señor, ¿cómo quiero cantarte a ti? O ahora estás envuelto en los negocios de la vida. ¿Por qué canta más aquel? ¿Por qué canta mal? A mí no me sacaban las fotos, que mirá que el ensayo. O algo te hizo olvidar lo que tanto soñabas en la tierra intermedia. No, Moisés, los asuntos pequeños, levanta gente. Jetro le dijo, Moisés, no arruines 40 años de tierra intermedia. Por favor, déjanos los asuntos pequeños en nosotros. Levanta líderes, hombre. Y tú ve a la presencia de Dios. Y ahí se va Moisés luego a la presencia de Dios. Y es el único que puede entrar a la nube espesa. El único que puede entrar. Dice Dios, ningún otro entrará. El único que puede entrar, porque él amaba la presencia de Dios. 6 días se espera de fuera de la nube. 6 días. Y durante esos 6 días todos los demás bajan al campamento. Nadie quiere esperar. Él espera. Porque él entiende que aprendió a esperar en el desierto y aprenderá a esperar por la presencia de Dios y aprenderá a esperar por un doble toque de la unción. Así que espera. Y luego de esos 6 días se mete dentro de la nube y ahí está, 40 días dentro de la nube. ¿Qué pasa dentro de esa nube? ¿Qué pasa? El Éxodo entero está escrito ahí. Casi todo el viejo pacto está escrito ahí. Hoy leí hasta mañana y decía, si ustedes van conmigo a la Biblia en Éxodo y van a encontrar que cuando Él se mete dentro de la nube, todo a partir de allí en la Biblia se transforma en: y Dios le dijo a Moisés, así será el arca de la alianza. Sigue otro capítulo. Y Dios le dijo a Moisés, te daré cómo se hace el pan de la proposición. Y Dios le dijo a Moisés, el candelero de oro. Y así será el tabernáculo. Y Dios le dijo a Moisés, así será el altar de los holocaustos. Y Dios le dijo a Moisés, el atrio del tabernáculo. 40 días van a encontrar 5 capítulos de Dios. Le dijo a Moisés, 40 días hablándole Dios. ¿Cuántos aquí mueren por una frasecita de Dios? ¿Cuántos? Dígame, levante la mano con desesperación. ¿Cuántos mueren por, yo muero porque Dios me diga una frasecita, una palabra? Viene el profeta, óreme, una palabrita. 40 días sin parar le habla Dios a Moisés. 40 días. ¿Cómo no le va a brillar el rostro al hombre? 40 días. ¿Y qué tenía Moisés que yo no tengo? Pasó la tierra intermedia. Y una vez que la pasó, se dedicó a seguir subiendo a su presencia. Nunca más bajó al llano. Él siguió subiendo y siguió subiendo y siguió subiendo. Se dio cuenta que el servicio a Dios es subir y subir y subir y subir. ¡Wow! Soy más espiritual que el año pasado. ¡Wow! Estoy más cerca de Dios en diciembre que cuando comencé enero. ¡Wow! Cada vez siento que la santidad me envuelve más. ¡Wow! Dios me pide cada vez más. A alguno le incomodará la teología con esto, pero debo decirlo. El alimento de Dios, lo que lo alimenta, Él viene más expectante que nosotros cada domingo. Él llega aquí y espera el alimento nuestro. Señor, estamos desesperados por ti. Queremos tu presencia, queremos tu gloria. Y si el servicio te ha quitado eso, debes reordenar las prioridades en tu vida. Si la tierra intermedia se te está haciendo muy larga, sepa que la zarza va a arder en cualquier momento. Y hoy yo soy una zarza ardiendo. Hoy la palabra profética proviene de este stage. Hoy yo soy la zarza que Dios está usando. Una vil zarza. Soy un simple arbusto que no ardería en ningún lado. Y de hecho tal vez nadie me hubiese dado importancia hace unos años atrás. Pero hoy el fuego se ha encendido en mí. Y véanme, la zarza está ardiendo. Y de parte de Dios esta es una voz profética que te dice: ha llegado el tiempo en que te quiera usar.
Pero tan pronto olvides por qué es que te voy a usar y olvides que la intimidad conmigo es lo que te unge, entonces ese día quitaré mi mano de ti. Pero si tú sabes que la presencia y la unción te atrae a mí, entonces la unción crecerá y crecerá y crecerá y crecerá. Rápido, póngase de pie, rápido, rápido.